Jamás imaginé que la nueva familia pudiera cambiar mi vida tan radicalmente. Hola, me llamo Ana, tengo 20 años y esta es la historia que marcó un antes y un después en mi vida. Cuando mi madre se casó con el padre de Sergio, su hijo y mi nuevo hermanastro, no esperaba que esa unión me cambiara tanto. Para mí, esas palabras, hermanastro, hijo del nuevo marido, sonaban lejanas, como si vinieran de otro mundo que apenas comprendía. Sin embargo, la vida tiene formas inesperadas de sorprendernos. Todo comenzó en Villaviciosa de Odón, un pequeño pueblo cerca de Madrid, donde mi madre y su nuevo marido decidieron formar una familia. Al principio, nuestras interacciones con Sergio fueron tan superficiales como un saludo cortés en la mesa o unas pocas palabras sobre los estudios, nada más. Sergio era un chico reservado, casi introvertido, y yo estaba absorta en intentar encontrar mi lugar en el mundo. Jamás hubiera pensado que algo podría romper esa distancia entre nosotros. Una tarde lluviosa, mientras estudiaba para un examen en el salón de nuestra casa, mi madre y su marido salieron por trabajo. Yo estaba sentada en el sofá, rodeada de libros y apuntes, con un vestido sencillo de algodón azul claro, que apenas me cubría las rodillas, y unos calcetines de lana que mi abuela me había tejido. Tenía el cabello recogido en un moño informal, con varios mechones sueltos que enmarcaban mi rostro. Fue entonces cuando apareció Sergio con una taza de té en las manos. Se detuvo al verme concentrada entre libros y cuadernos dispersos. ¿Necesitas ayuda?, preguntó, inclinándose para mirar lo que estaba leyendo. Vacilé un momento, no quería admitir que estaba perdida en aquellos complicados problemas de matemáticas, pero finalmente respondí con un leve quizá. Se sentó a mi lado y pasó más de una hora explicándome con paciencia aquello que me parecía inalcanzable. Su voz tranquila tenía un efecto relajante, y cuando por fin logré resolver uno de los ejercicios, me sonrió de una manera que me hizo sentir un cosquilleo en el pecho. ¿Ves? Lo has conseguido, dijo, como si fuera lo más natural del mundo. En ese instante, por primera vez, vi en él algo distinto, algo que rompía la imagen del hijo distante del marido de mi madre que tenía hasta entonces. Las semanas siguientes estuvieron llenas de pequeños encuentros fortuitos en la cocina, el pasillo o el balcón. Hablábamos de música, cine, y había una ligereza en nuestras charlas que me sorprendía. Con Sergio podía ser yo misma, sin miedo a ser juzgada o incomprendida. Él parecía ver partes de mí que ni yo misma había descubierto aún. Pero lo que realmente cambió todo fue un día de verano, cuando el calor en Villaviciosa parecía derretir incluso los pensamientos. El aire estaba denso, y el único alivio parecía ser la piscina de la casa familiar de Sergio, donde habíamos ido a pasar el fin de semana. Me puse mi bañador favorito, uno entero de color granate oscuro que me había regalado mi abuela, que sabía de mi gusto por los tonos poco comunes. Encima, llevé un pareo ligero de gasa. Cuando salí al jardín, Sergio ya estaba allí, sentado al borde de la piscina con las piernas sumergidas, vestido solo con unos bañadores oscuros. Tenía un libro en las manos, aunque pronto noté que no leía, sino que su mirada estaba perdida en la distancia, como si estuviera atrapado en sus pensamientos. «Hola», dije, intentando sonar despreocupada mientras me acercaba. Él levantó la cabeza y me miró. Fue un instante fugaz, casi imperceptible, pero noté que su mirada se deslizó por mi cuerpo desde el cabello húmedo hasta mis pies desnudos antes de volver a mis ojos. Su sonrisa tenía algo diferente, no era la expresión tranquila y relajada a la que me había acostumbrado. «Hola», respondió, cerrando el libro y dejándolo a un lado. «¿Lista para combatir el calor?» «Más o menos», contesté, encogiéndome de hombros. «Pero esta piscina es un oasis hoy». Sin pensarlo mucho, dejé el pareo sobre una tumbona y me metí en el agua fresca. Fue un alivio maravilloso, me sumergí completamente y exhalé con tranquilidad. Cuando emergí, sentí que Sergio seguía observándome, esta vez sin apartar la mirada tan rápido. «¿Qué pasa?», pregunté, medio en broma, medio en serio. Él se detuvo un instante, buscando palabras. «Nada, es solo que hoy te ves diferente», dijo finalmente. Me sorprendió su comentario. Sonreí para disimular el rubor que sentí en las mejillas. «¿Cómo diferente?», pregunté, ladeando la cabeza. Sergio se encogió de hombros, pero sus ojos brillaban con un destello extraño,
algo que nunca antes había visto en él. No sé cómo explicarlo, admitió, bajando la mirada un momento antes de volver a mirarme. Quizás sea solo el verano que nos afecta a todos. No respondí, volví a sumergirme, dejando que el agua ocultara mis pensamientos. Pero sentía el peso de aquella mirada incluso bajo la superficie. Cuando saqué la cabeza, él ya estaba de pie. Creo que ahora es mi turno, dijo con una sonrisa pícara. Sergio se lanzó a la piscina con un salto ágil, salpicando agua por todas partes. Cuando salió, sacudió el pelo mojado y nos quedamos cerca, quizás más cerca de lo que debíamos. Sus ojos volvieron a encontrar los míos, y esta vez no pude ignorar lo que vi, una mezcla de timidez y algo más profundo, como una lucha interna contra lo que sentía. Intenté apartar esos pensamientos, diciéndome que solo me lo imaginaba, pero no pude evitar ese extraño cosquilleo que recorrió mi piel cuando él se acercó un poco más. «El agua está genial, ¿verdad?», preguntó con voz suave y demasiado cercana. «Sí, mucho», respondí, esforzándome por mantener la calma, aunque mi corazón latía con fuerza. Pasamos horas en la piscina, hablando de cosas sin importancia, pero con una tensión silenciosa que llenaba el aire entre nosotros. Al salir del agua, supe que algo había cambiado para siempre. Ya no éramos solo hermanastros que compartían techo, sino algo más, algo que ninguno de los dos estaba listo para nombrar. Pero por primera vez, tuve la certeza de que él sentía lo mismo que yo. Nunca imaginé que una simple tarde lluviosa pudiera ser el inicio de algo tan intenso y complicado. Hola de nuevo, soy Ana, y quiero contarte cómo todo empezó a cambiar en nuestra casa de Villaviciosa de Odón. Después de aquel día en la piscina, mi relación con Sergio dejó de ser superficial. Pero no fue un cambio abrupto, sino una transformación lenta, llena de momentos inesperados que nos acercaban sin que ninguno de los dos supiera muy bien cómo manejarlo. Esa noche, cuando regresamos a casa después de la piscina, sentí que algo en el aire había cambiado. El calor había dado paso a una brisa fresca que entraba por la ventana abierta del salón. Me puse un camisón de algodón blanco, sencillo pero con un toque delicado, que mi madre me había comprado hacía tiempo. Mis pies descalzos tocaban el suelo frío mientras caminaba por la casa, aún empapada por el agua de la piscina, y sentí como la piel se me erizaba al recordar la mirada de Sergio. Durante las cenas, las conversaciones entre nosotros se volvían más frecuentes y naturales. Ya no eran solo saludos o palabras forzadas, hablábamos de música, de películas, de sueños. Sergio me contaba historias de su infancia en Madrid, de sus amigos del instituto, y yo le hablaba de mis clases en la universidad y de mis inquietudes. Poco a poco, las barreras que nos habían separado empezaron a desvanecerse. Pero no todo fue fácil. Había una tensión palpable que fluctuaba entre nosotros, una mezcla de curiosidad y miedo. A veces, cuando estábamos en la misma habitación, nuestras miradas se cruzaban y se sostenían más de lo que debería ser normal entre hermanastros. En esos momentos, sentía que el mundo se detenía y que solo existíamos nosotros dos, atrapados en una burbuja invisible. Un día, mientras estudiaba en mi habitación, Sergio apareció sin avisar y se sentó en el borde de mi cama. Llevaba una camiseta gris y unos vaqueros ajustados, y sus ojos brillaban con una mezcla de nerviosismo y determinación. Me preguntó si necesitaba ayuda con un trabajo que tenía pendiente, y acepté sin dudarlo. Durante horas, repasamos juntas los apuntes, pero lo que realmente sucedió fue que nos fuimos conociendo más allá de las palabras. Aquella tarde, mi corazón latía con fuerza cada vez que nuestras manos se rozaban sobre los papeles. Sentí que una corriente eléctrica recorría mi cuerpo cuando él, sin querer, tocó mi muñeca mientras señalaba una explicación. Intenté disimular mi sorpresa, pero Sergio pareció notar mi reacción y apartó la mano con una sonrisa tímida. Esa sonrisa me desarmó. Me di cuenta de que, aunque intentábamos mantener la distancia, algo poderoso nos estaba uniendo. Y aquello me aterraba y me fascinaba a partes iguales. Por la noche, cuando todos dormían, me sorprendió encontrar un mensaje suyo en mi móvil: ¿quieres venir a la terraza? Quiero mostrarte algo. Mi pulso se aceleró, y sin pensarlo, salí en pijama a la terraza. Sergio estaba allí, con una manta enrollada alrededor de los hombros, mirando las estrellas que iluminaban el cielo oscuro de Villaviciosa. Nos sentamos cerca, sin decir palabra al principio,
solo compartiendo el silencio. Luego, él empezó a hablarme de sus miedos, de cómo la nueva familia le había hecho sentirse solo y perdido. Yo le conté mis propias inseguridades, la soledad que a veces me invadía a pesar de estar rodeada de gente. Fue un momento íntimo, casi sagrado, en el que nuestras almas parecían reconocerse. Cuando volvió a mirarme, sus ojos reflejaban algo más que amistad. Estaba ahí, sin barreras, sin máscaras, solo él y yo, en un universo paralelo donde nada más importaba. Por un instante, creí que podría confesarle lo que sentía, pero el miedo me paralizó. ¿Y si todo esto era solo una ilusión pasajera? ¿Y si nos estábamos engañando? Sin embargo, sabía que algo había cambiado para siempre entre nosotros, aunque aún no supiéramos qué camino tomar. Esa noche, volvimos a nuestras habitaciones con la mente llena de preguntas y el corazón latiendo al ritmo de un secreto que estaba a punto de estallar. Nunca pensé que una simple conversación bajo las estrellas pudiera abrir la puerta a un mundo tan incierto y fascinante. Soy Ana, y a partir de aquella noche en la terraza, todo en nuestra casa de Villaviciosa empezó a girar en torno a una nueva realidad que aún no sabíamos cómo afrontar. La relación con Sergio se volvió más intensa, aunque seguíamos atrapados en esa línea invisible que separa la amistad de algo más profundo y peligroso. Los días posteriores estuvieron llenos de pequeñas señales, miradas fugaces y silencios cargados de significado. Era como si cada gesto, cada roce accidental, contuviera un mensaje que solo nosotros podíamos entender. En las comidas familiares, cuando mis padres y el padre de Sergio hablaban de sus cosas, nosotros intercambiábamos miradas que decían más de lo que las palabras podían expresar. Una tarde, mientras arreglábamos juntos el jardín, él me miró con una intensidad que me hizo detener el trabajo. Llevaba una camiseta blanca ajustada que dejaba entrever sus brazos tonificados, y sus ojos oscuros parecían brillar con una mezcla de deseo y vulnerabilidad. Me acerqué sin pensarlo y, casi sin darme cuenta, nuestras manos se encontraron mientras recogíamos unas flores caídas. Fue un contacto breve, pero suficiente para que un escalofrío recorriera mi espalda. En mi habitación, me miraba al espejo, preguntándome cómo y cuándo ese hermanastro distante había logrado colarse en mis pensamientos de manera tan profunda. Vestía un vestido de verano de lino color beige, ligero y fresco, que me había comprado para esos días calurosos. Mis pies desnudos descansaban sobre la alfombra suave, y el reflejo en el espejo mostraba una mezcla de inseguridad y anhelo que no sabía cómo controlar. Una noche, decidí que ya no podía seguir ocultando lo que sentía. Le escribí un mensaje a Sergio: ¿podemos hablar? Es importante. Él respondió casi de inmediato: claro, te espero en el balcón. Allí estaba, con una chaqueta ligera sobre los hombros y una sonrisa que intentaba esconder su nerviosismo. Hablamos durante horas, sin máscaras, confesando miedos y sueños. Le conté cómo me sentía atrapada entre lo que debía ser y lo que deseaba, y él compartió su lucha interna con el mismo dilema. Fue en ese momento cuando, sin pensarlo, nuestras manos se entrelazaron y nuestras miradas se fundieron en un silencio que lo decía todo. Sentí como el mundo se detenía, y como una chispa prendía dentro de mí, incendiando cada fibra de mi ser. Pero también sabía que estábamos jugando con fuego. Nuestra relación no solo era un secreto, sino un peligro que podía destruir a nuestras familias. El peso de esa verdad nos aplastaba, y sin embargo, no podíamos alejarnos. Al regresar a casa, cada paso resonaba en mi mente como un eco de lo que acabábamos de compartir. Sabía que estábamos al borde de algo grande, algo que podría cambiarlo todo, para bien o para mal. Y mientras me acostaba, con el vestido todavía puesto y la piel aún ardiendo por su tacto, no podía evitar preguntarme, ¿seríamos capaces de enfrentar las consecuencias de lo que estábamos a punto de vivir? Jamás pensé que una tarde tranquila en el jardín se convertiría en el inicio de un torbellino imposible de controlar. Soy Ana, y aquella tarde en Villaviciosa de Odón, mientras recogíamos flores caídas, sentí que el mundo se transformaba. Sergio estaba a mi lado, y aunque intentábamos mantener la distancia, la realidad nos golpeaba con una fuerza que no podíamos ignorar. Llevaba un vestido de lino blanco, ligero y fresco, que se movía suavemente con la brisa de la tarde. Mis pies descalzos pisaban la tierra húmeda mientras intentaba concentrarme en las flores que recogíamos, pero mis pensamientos estaban atrapados en su mirada intensa, en la tensión que crecía entre nosotros. Él vestía una camiseta azul claro,
que resaltaba el color de sus ojos, y unos pantalones cortos de algodón que dejaban ver sus piernas bronceadas. Cada vez que nuestras manos se rozaban al pasarme una herramienta o al recoger una rama, sentía un escalofrío recorrerme el cuerpo, una electricidad silenciosa que nos unía sin palabras. En un momento, sin planearlo, nuestras manos se encontraron y se entrelazaron con una naturalidad que me sorprendió. Miré hacia otro lado, intentando ocultar el rubor que subía por mis mejillas, pero sentía su mirada fija en mí, llena de algo más profundo que complicidad. Esa noche, la casa parecía más silenciosa que nunca. Me puse una camiseta de algodón rosa suave y unos pantalones cómodos, pero la piel me ardía con la memoria del contacto. En mi habitación, cerré las ventanas y me senté en el borde de la cama, tratando de ordenar mis pensamientos. Sabía que lo que sentíamos era peligroso, que nuestras familias jamás entenderían, pero también sabía que no podía ignorarlo. Al día siguiente, decidimos encontrarnos en el sótano, un lugar apartado y poco frecuentado de la casa. Allí, rodeados de cajas y viejas fotografías, hablamos con sinceridad sobre lo que sucedía entre nosotros. Sergio me confesó que también sentía miedo, pero que no podía negar lo que le pasaba cuando estaba conmigo. Durante ese encuentro, nuestras manos volvieron a buscarse, y esta vez fue él quien se atrevió a tomar mi rostro entre sus manos con delicadeza. Sus dedos rozaron mi mejilla, y yo cerré los ojos, dejando que el momento nos envolviera. Sentí su respiración cerca, y el latido de su corazón acelerado. Pero justo cuando parecía que podríamos cruzar esa línea invisible, un ruido en la puerta nos sobresaltó. Era mi madre, que bajaba a buscar algo. Nos separamos rápidamente, con el corazón en un puño y la certeza de que nuestra conexión debía seguir siendo un secreto. A partir de entonces, cada encuentro estaba marcado por esa mezcla de deseo y temor. Nos habíamos observados, vigilados, pero aún así, nos arriesgábamos a buscar momentos robados, a compartir miradas que decían todo lo que no podíamos decir en voz alta. Aquella semana, cada paso que daba por la casa era un recordatorio de lo que estaba pasando. En el pasillo, en la cocina, en la sala, sentía la presencia de Sergio como una sombra que me seguía. Me sorprendía a mí misma esperando esos encuentros furtivos, anhelando sus palabras y su cercanía. Y aunque intentaba mantener la calma, no podía evitar imaginar qué pasaría si alguien descubriera nuestro secreto. La idea me aterraba, pero también me emocionaba, porque significaba que lo que sentíamos era real, intenso y, sobre todo, imposible de ignorar. Mientras me preparaba para acostarme, con la mente llena de dudas y emociones, supe que estábamos en el punto de no retorno. Y que, sin importar lo que sucediera, nuestras vidas nunca volverían a ser las mismas. Nunca imaginé que la llegada del verano y una escapada a la sierra cambiarían para siempre la dinámica de nuestra familia. Soy Ana, y esta es la historia de cómo una simple visita a un chalet en la Sierra de Madrid se convirtió en el escenario de emociones encontradas, secretos y descubrimientos que marcaron un antes y un después en mi relación con Sergio. Era un fin de semana caluroso de julio cuando mis padres decidieron que, para escapar del sofocante calor de Villaviciosa, lo mejor sería pasar unos días en la casa familiar de Sergio en la sierra. La casa, situada en un pequeño pueblo llamado Cercedilla, estaba rodeada de pinos y tenía una piscina que parecía un oasis en medio del bosque. Me puse un vestido ligero de algodón color verde oliva, con tirantes finos que dejaban al descubierto mis hombros y un par de sandalias de cuero trenzado. Mi cabello estaba recogido en una coleta baja, dejando algunos mechones sueltos que se enredaban con la brisa fresca de la montaña. Sergio llevaba unos pantalones cortos y una camisa de lino blanca, que resaltaba su piel bronceada por el sol. Desde el primer momento, sentí una mezcla de nervios y emoción al estar lejos de la mirada constante de nuestros padres, en un lugar donde podíamos ser un poco más libres. Pasábamos el día explorando los senderos cercanos, nadando en la piscina y compartiendo risas y confidencias que hasta entonces habíamos guardado. Una tarde, mientras caminábamos por un sendero bordeado de helechos y flores silvestres, tropecé con una raíz oculta y, para no caer, agarré la mano de Sergio. Él me sostuvo fuerte, y en ese instante sentí que el mundo a nuestro alrededor desaparecía. Su tacto cálido me transmitió una seguridad que jamás había sentido antes. Nos miramos a los ojos, y sin decir palabra, comprendimos que esa conexión que habíamos estado evitando ya no podía ser ignorada. El silencio entre nosotros estaba cargado de significado, y aunque el miedo seguía presente,
La atracción era más fuerte que cualquier barrera. Al caer la noche, nos reunimos todos alrededor de la chimenea en el salón. Mi madre y el padre de Sergio charlaban animadamente mientras nosotros nos sentábamos juntos en un rincón, compartiendo una manta y dejando que el calor del fuego nos envolviera. Llevaba una camiseta de manga larga de algodón blanco y unos pantalones cómodos, pero la cercanía de Sergio hacía que mi piel se erizara. Durante esos momentos, nuestras manos se rozaban discretamente, y cada contacto enviaba una descarga eléctrica que me hacía temblar. Sergio me miraba con una intensidad que me hacía sentir vulnerable y deseada al mismo tiempo. Fue entonces cuando sentí que algo dentro de mí despertaba, una mezcla de deseo y ternura que no podía controlar. Pero también sabía que estábamos en un terreno peligroso. Nuestra relación era un secreto que podíamos perder en cualquier instante, y la culpa se mezclaba con la pasión en un torbellino de emociones contradictorias. Esa noche, antes de dormir, me quedé despierta mirando el techo de la habitación, con el vestido aún puesto y el corazón latiendo acelerado. Pensaba en Sergio, en lo que sentíamos, y en todo lo que nos esperaba. Sabía que el camino sería difícil, pero también sabía que no podía volver atrás. Así comenzó un verano lleno de momentos robados, miradas cómplices y un amor prohibido que desafiaba las reglas y las convenciones. Y aunque el futuro era incierto, estábamos dispuestos a enfrentarlo juntos, sin importar las consecuencias. Nunca imaginé que ese verano en Cercedilla nos llevaría a un punto de no retorno, donde el deseo y la culpa se entrelazaban en cada instante. Soy Ana, y tras esos días mágicos en la sierra, la realidad volvió a nuestras vidas en Villaviciosa, pero nada era ya igual. La conexión con Sergio crecía, pero con ella también la confusión y el miedo a lo que podría pasar si alguien descubriera lo nuestro. Recuerdo aquel día en que nos quedamos solos en casa. Mis padres habían salido a una reunión familiar y el padre de Sergio tenía un compromiso de trabajo. La casa se sentía extrañamente silenciosa, apenas rota por el chic-chac del reloj en la sala. Yo vestía una camisa de lino azul claro, algo holgada, con pantalones cortos de algodón blanco. Mis pies desnudos tocaban el suelo frío mientras me movía por la casa, tratando de calmar el torbellino que sentía dentro. Sergio apareció en el salón con una taza de café en la mano. Llevaba una camiseta oscura y unos vaqueros desgastados, su cabello despeinado le daba un aire despreocupado pero atractivo. Se detuvo al verme rodeada de libros y apuntes, y me preguntó con esa voz suave y cálida si necesitaba ayuda con mis estudios. Acepté, aunque en el fondo sabía que no era solo por eso. Pasamos horas juntos, repasando fórmulas y teorías, pero entre líneas y explicaciones, nuestros silencios eran más elocuentes que cualquier palabra. En un momento, me miró con una intensidad que me hizo perder el hilo de la lección. Su rostro estaba cerca, y sentí como el corazón me latía con fuerza. De repente, él se inclinó un poco más y, sin pensarlo, rozó mis dedos con los suyos. Fue un contacto leve, casi accidental, pero para mí significó todo. Mi respiración se aceleró, y nuestros ojos se encontraron por un instante eterno. En ese momento, el mundo a nuestro alrededor desapareció, y solo existíamos nosotros dos, atrapados en un espacio lleno de sentimientos encontrados. Pero entonces, como si el miedo a lo prohibido nos recordara la realidad, nos apartamos lentamente. Ambos sabíamos que lo que sentíamos era un fuego que podía quemarnos, y a la vez, no podíamos resistirnos a él. Esa noche, después de cenar, me encerré en mi habitación, vestida con una camiseta de algodón blanca y pantalones cortos, intentando ordenar mis pensamientos. Pensaba en Sergio, en aquella mirada, en el roce de sus manos, y en la mezcla de deseo y culpa que me invadía. No podía evitar preguntarme cómo seguir adelante sin destruir a nuestras familias, sin romper los lazos que nos unían a todos. Pero también sabía que había algo más fuerte que el miedo, una fuerza que nos mantenía unidos y nos impulsaba a desafiar las reglas. Mientras la luna iluminaba suavemente mi ventana, sentí que estaba al borde de un precipicio emocional. Y aunque temía caer, también sabía que no podía retroceder. Sergio y yo estábamos atrapados en un juego peligroso, y el siguiente movimiento podía cambiarlo todo para siempre. Nunca imaginé que la llegada de un secreto del pasado podría sacudir los cimientos de todo lo que habíamos construido. Soy Ana, y justo cuando creía que Sergio y yo habíamos encontrado una forma de navegar nuestro complicado vínculo, apareció una sombra que amenazó con destruirlo todo.
Todo comenzó con una llamada inesperada una tarde de otoño, cuando las hojas doradas caían lentamente en Villaviciosa de Odón. Sergio estaba en la cocina, preparando un café, cuando su móvil sonó. La pantalla mostró un número desconocido, pero él contestó sin titubear. Su rostro cambió de inmediato, la tranquilidad que mostraba se tornó en preocupación y tensión. Me acerqué, intentando escuchar sin ser evidente, pero solo capté fragmentos. ¿Dónde estás? Sí, voy para allá, no te preocupes, llegaré pronto. La voz al otro lado era femenina, con un tono urgente y quebrado. Fue entonces cuando Sergio me confesó que aquella llamada era de Laura, su exnovia, que había tenido un accidente y estaba hospitalizada en Madrid. Necesitaba su ayuda urgentemente. El corazón se me hundió en el pecho. Había escuchado mencionar a Laura alguna vez, pero nunca pensé que reaparecería en un momento tan delicado para nosotros. Sentí una mezcla de miedo, celos y una inexplicable tristeza que me embargó. Sergio preparó rápidamente sus cosas para ir al hospital. Antes de salir, me abrazó con fuerza y me susurró que todo estaría bien, que volvería pronto. Pero en el fondo, ambos sabíamos que nada sería igual después de esa ausencia. Los días que siguieron fueron difíciles. Las llamadas nocturnas se convirtieron en rutina, y aunque Sergio me contaba detalles sobre la recuperación de Laura, había una distancia nueva en su voz, un cansancio que no podía ocultar. Yo intentaba mantener la calma, pero cada vez que colgaba el teléfono, el vacío y la incertidumbre me invadían. Una noche, mientras hablábamos, le pregunté con voz temblorosa si aún sentía algo por ella. Hubo un silencio largo y pesado antes de que respondiera. No sé, dijo finalmente. Es complicado, Ana. Pero te prometo que tú eres lo que importa ahora. A pesar de sus palabras, no podía evitar sentir que la sombra de Laura se cernía sobre nosotros, amenazando con borrar todo lo que habíamos construido con tanto esfuerzo. Y entonces, una tarde, mientras él se preparaba para regresar a Villaviciosa, recibí una llamada del hospital. Algo había ocurrido. Laura había empeorado y necesitaba una operación urgente. Sergio tuvo que volver inmediatamente, dejando en mí un torbellino de emociones que no sabía cómo manejar. Me quedé sola en casa, con la mente llena de preguntas sin respuesta, y una certeza aterradora. Aquel capítulo del pasado de Sergio estaba a punto de cambiar nuestras vidas para siempre. Nunca imaginé que una fotografía pudiera revelar secretos que cambiarían todo lo que creía saber. Soy Ana, y después de la llamada del hospital, mi mundo se sumió en una mezcla de ansiedad y desasosiego mientras Sergio partía de nuevo hacia Madrid para estar con Laura. Los días en Villaviciosa se volvieron largos y silenciosos. La casa parecía vacía sin su presencia, y cada rincón me recordaba a él y a lo que compartíamos. Intentaba mantenerme ocupada con mis estudios, pero la incertidumbre me devoraba por dentro. Una tarde, mientras ordenaba la habitación de Sergio, encontré una caja con fotografías antiguas y recuerdos que él había guardado. Entre ellas, una foto llamó especialmente mi atención. En ella, Sergio y Laura aparecían juntos, sonriendo, tomados de la mano en un parque. En el reverso, con una caligrafía delicada, estaba escrita la palabra siempre. Mi corazón se aceleró. No podía negar lo que sentía al ver esa imagen, una mezcla de celos, tristeza y una punzada de inseguridad que me hizo temblar. ¿Qué significaba esa palabra? ¿Hasta qué punto seguían siendo parte de la vida de Sergio? Cuando él volvió esa noche, cansado y con el rostro marcado por la preocupación, no pude evitar mostrarle la fotografía. Su expresión cambió al instante, y por primera vez vi una sombra de duda y culpa en sus ojos. Me explicó que Laura había sido una parte importante de su vida, que fue su primer amor y que el accidente había revivido sentimientos que creía enterrados. Pero también me aseguró que lo que sentía por mí era real y diferente, y que quería luchar por nosotros. A pesar de sus palabras, sentí que había una distancia creciente entre nosotros, una barrera invisible que nadie sabía cómo derribar. La presencia de Laura, aunque ausente físicamente, seguía proyectando su sombra sobre nuestra relación. Esa noche, mientras me acostaba, con el recuerdo de la fotografía grabado en mi mente, supe que lo que venía no sería fácil. El pasado había irrumpido en nuestro presente, y la lucha por nuestro amor apenas comenzaba. Y aunque el camino se presentaba incierto y lleno de obstáculos,
Una parte de mí estaba decidida a no rendirse, a enfrentar el futuro con valentía, aunque eso significara desafiar todo lo que conocíamos hasta ahora. Nunca imaginé que el peso de un secreto pudiera convertir cada instante en un torbellino de emociones incontrolables. Soy Ana, y en esos días, la tensión entre Sergio y yo alcanzó un punto que parecía a punto de explotar. La fotografía que encontré y la sombra constante de Laura nos envolvían en una atmósfera cargada de incertidumbre y deseo reprimido. Cada encuentro era un desafío, un juego peligroso donde cada mirada, cada roce, tenía un significado oculto. Sentía como mi corazón se aceleraba cuando nuestras manos se rozaban accidentalmente, y como el aire se volvía denso con la electricidad de lo no dicho. Una tarde, mientras estábamos en la cocina preparando la cena, Sergio se acercó por detrás, rozando mi cintura con una suavidad que me hizo estremecer. Llevaba una camisa azul oscuro y unos pantalones beige, y su cercanía hacía que el mundo desapareciera a nuestro alrededor. Sin decir palabra, giré para mirarlo y vi en sus ojos una mezcla de deseo y miedo. Se acercó lentamente, y antes de que pudiera reaccionar, sus labios rozaron los míos en un beso tierno pero cargado de pasión contenida. Fue un momento de entrega silenciosa, donde todas las dudas parecían disiparse. Pero ese instante de felicidad estaba teñido de una tensión insoportable, porque sabíamos que cada paso que dábamos nos acercaba a un precipicio del que no podíamos retroceder. El miedo a ser descubiertos, a herir a quienes amábamos, nos acechaba constantemente. Esa noche, mientras nos abrazábamos en silencio, sentí que estábamos al límite. La intensidad de nuestros sentimientos nos hacía vulnerables, pero también nos daba fuerza para enfrentar lo desconocido. Y aunque el futuro parecía incierto y lleno de obstáculos, supe que, junto a Sergio, estaba dispuesta a enfrentar cualquier desafío, porque lo que compartíamos era más fuerte que cualquier miedo o prejuicio. Nuestro amor prohibido se había convertido en la llama que iluminaba nuestro camino, incluso en la oscuridad más profunda. Jamás imaginé que un simple instante pudiera transformar para siempre el destino que creía tener. Soy Ana, y llegó el momento en que todo lo oculto salió a la luz, en una noche que cambió nuestras vidas para siempre, dejando tras de sí un mar de dudas y promesas no dichas. Era una tarde cualquiera en Villaviciosa, el sol comenzaba a esconderse tras las colinas, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. Estaba en mi habitación, vestida con un vestido de encaje color marfil que mi madre había guardado para ocasiones especiales, sintiendo la mezcla de nervios y determinación que me recorría el cuerpo. Sergio y yo habíamos decidido que ya no podíamos seguir escondiéndonos. La carga del secreto nos estaba consumiendo, y sabíamos que la verdad debía salir, aunque temíamos las consecuencias. Cuando entramos en el salón, donde mis padres y el padre de Sergio estaban reunidos, la atmósfera se volvió densa y expectante. Nuestras miradas se cruzaron con una mezcla de temor y valentía. Sergio tomó la palabra primero, con voz firme pero temblorosa, y dijo: «Tenemos que contaros algo importante». Yo sentí como su mano buscaba la mía, y la apreté con fuerza, buscando apoyo. Le expliqué, con el corazón en un puño y la voz quebrada, que entre nosotros no solo existía una relación de hermanastros. Que lo que sentíamos era amor, un sentimiento profundo y sincero que no podíamos ni queríamos negar. El silencio que siguió fue ensordecedor. Las miradas de mis padres reflejaban sorpresa, desconcierto y una mezcla de emociones que me resultaba difícil interpretar. Mi madre frunció el ceño, mientras mi padre parecía perdido en sus pensamientos. ¿Entendéis lo que esto significa?, preguntó ella con voz temblorosa, intentando asimilar la noticia. Sergio asintió, apretando mi mano con determinación. Sí, y estamos dispuestos a enfrentar lo que venga, juntos. Las horas siguientes fueron un torbellino de preguntas, emociones y decisiones difíciles. Pero a pesar de la tormenta, sentí una extraña paz al saber que por fin éramos honestos, que habíamos dejado de vivir en la sombra. Sin embargo, mientras la noche avanzaba, una pregunta quedó suspendida en el aire, sin respuesta. ¿Podría nuestro amor sobrevivir a todo lo que estaba por venir? Y así, con el corazón en vilo y la mirada puesta en un futuro incierto, comenzaba un nuevo capítulo de nuestras vidas, lleno de desafíos, esperanza y un amor que desafiaba todas las normas.